comenzar una serie que se llama Voces del Más Allá. ¿Cómo se llama la serie? Bueno, quería hablarles acerca de esta serie porque quiero comenzar a hablar acerca de la importancia de aprender a escuchar la voz de Dios y la importancia de aprender a escuchar y a identificar distintas voces. Y la prédica de hoy la titulé La sintonía correcta. Estos días he estado en algunas radios y les confieso que antes no me gustaba el tema de la radio. No me gustaba el tema, me ponía muy nerviosa, decía que me sentía como, no sé, a la vez así como tonta, porque hablaba, pero yo de repente sentía que la gente me escuchaba, pero era solamente la persona que me estaba entrevistando y yo. De repente decía, bueno, me gusta más la televisión. Pero me daba cuenta que la gente que trabajaba en radio son personas muy apasionadas, aman la radio. De hecho, el que trabaja en radio ama más la radio que no quiere la televisión. Y estos días que he estado yendo a varios programas, el Señor me volvió a hablar acerca de esta palabra que tenía años guardándola en mi corazón. O sea, que esta palabra no es que está fresquita del horno, sino que es una palabra de esas que tú tienes congeladas. Pero esas palabras son buenas porque cuando tú congelas una torta y te la comes al año, el sabor es mayor. ¿Sí? ¿Alguna vez ustedes han hecho alguna vez con un dulce, con una comida? Entonces, les invito, ¿no? Yo como repostera congelaba las tortas y al año cuando las sacaba son más deliciosas. Entonces, esta es una palabra que está congelada y se llama la sintonía correcta. Antes de comenzar con esta palabra, yo traje aquí algo que le quiero mostrar o escuchar, que escuchen. Ya va que voy a colocar aquí el altar. Mañana, no te hagas el Willy. El señor José Iván Mendibel Ruiz perdió documentos. Él agradece. Esta radio está caída. Muchas radios caídas ahorita. 6 minutos. 90.7 FM. 90.7. ¿Cómo se escucha esta? Más o menos, ¿va? Aquí se van a descargar unos cuantos, ya va. Está caída. Estamos claros ya. Ajá. ¿Les gusta la musiquita? No, aquí se le cayó la cédula unos cuantos ya. Ok, nos damos cuenta que la radio tiene algunas bondades. Y es que la radio es un aparato que fue creado más o menos en el 1860 comenzó a descubrirse el tema de la radio. 1860, 1890 hubo la primera radio en Argentina y quería más o menos explicarles cómo funciona la radio, porque para poder hablarles acerca de la sintonía, quería explicarles más o menos cómo funciona. Usted cuando va a una radio, usted tiene un micrófono al frente, luego el micrófono es el receptor de la voz, hablas y tu voz va a una consola parecida al que tiene Claudio allí. En esta consola se le coloca agudo, se le coloca volumen, se le coloca algunas cosas. Luego de la consola va a un lugar que se llama compresora, algo que comprime la voz y la codifica. Luego de ese compresor va a un lugar que es más lejos. De repente aquí las radios tienen en Bellomonte, la mayoría de las antenas tienen algo que se llama transmisor, que es el codificador.
y luego que la voz está allí con códigos distintos, está en el transmisor, y luego del transmisor va hacia la antena, que la antena convierte las ondas en electromagnéticas, y se dispersan. Bueno, aquí está mi tío Elías, que me puede decir cómo funciona una radio. Sí es así, ¿verdad? No me equivoqué. Perfecto. Entonces, la radio, cuando llega a la antena, va en ondas electromagnéticas. Esas ondas están por todos los lugares, por todo el escenario. Aquí sobre usted hay ondas de voces, de radio. Acabamos de sintonizar algunas, ¿verdad que sí? Acabamos de sintonizar algunas que se oían distorsionado, algunas que se cayeron, unas radios caídas, pero unas se oían muy bien, sobre todo se oía bien esa, ¿verdad que sí? Ok, entonces, ¿por qué se oye bien? Porque hay un aparato que se llama sintonizador, y nosotros lo llamamos radio. El radio sintoniza, lo que hace es que toma las ondas hertzianas, que son las mismas ondas electromagnéticas, las lleva, ¿verdad? Y las transmite, les da como un lenguaje para que tú entiendas. Entonces tú sintonizas. Y no sé si te acuerdas de esos radiecitos de antes que tú le dabas a la cosita y sonaba, señor, y no sé qué. Entonces tú, se oía, ya va que voy a sintonizar bien. Sí, escucha eso, ¿verdad? Entonces, así, cuando hablamos de la sintonía correcta, a mí siempre Dios me ha enseñado esto desde el principio, y es que cuando Dios habla, las ondas se escuchan. Hay ondas de voces electromagnéticas por todas partes. Y hay muchas voces que tú escuchas. Escucha la voz del diablo, escucha la voz de los demonios, escucha la voz del Espíritu Santo, escuchas tu voz. Pero tú eres ese radio, diga conmigo, yo soy ese radio. Tú eres ese sintonizador, entonces tú vienes y comienzas a sintonizar. Y si escuchas al diablo, escuchas, pero si escuchas a Dios, escuchas allí cuando Dios te está hablando y te está diciendo una palabra. Pero aquí el cuento no es que Dios no habla, diga conmigo, Dios siempre habla. Todo está en las voces. El problema no es que Dios no hable, el problema es la sintonía que nosotros le coloquemos al asunto. Si tú eres un buen aparato o eres de esos aparatos viejitos que no tienes buenas antenas. Pero hoy vamos a ver y vamos a identificar la sintonía correcta en nuestras vidas. Así que dígale al que tiene a su lado, hoy vamos a identificar una sintonía correcta. Ok, ahora sí, déjeme terminar aquí con esto. Ok, busque Primera de Samuel capítulo 17 y vámonos al versículo 8 al 11. Primera de Samuel 17 del 8 al 11. Listo, lo tenemos en pantallas. Y los que usted puede buscar, búsquelo, es importante, anote la prédica. Mire, es importante anotar la prédica porque se le graba un poco más. Primera de Samuel 17, del 8 al 11, dice, y Goliat se paró y dio voces, diga conmigo, dio voces, a los escuadrones de Israel, diciéndole, ¿para qué os habéis puesto a la orden de la batalla? ¿No soy yo filisteo? ¿Y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió Goliat, el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Danme, ¿a quién? A un hombre que pelee conmigo. Diga conmigo, oyendo Saúl. Diga conmigo, sintonizando Saúl. Y todo Israel estaba en sintonía. ¿En que Israel estaba en sintonía de quién? ¿De la voz de quién? De Goliat. Saúl
Israel estaban en sintonía de lo que Goliat estaba diciendo. Dice, de las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. La voz es importante. Nosotros todos los días escuchamos voces. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, siempre tú le dices, cuando estás embarazado a alguien, tú le dices, háblale que te escucha. Háblale, porque siempre escuchamos voces. Estamos atentos a eso. La voz es muy importante, pero más importante es lo que estás escuchando. Y más importante de eso es lo que estás creyendo. Tenemos que comenzar a entender la importancia de escuchar voces y comenzar a ser conscientes y a identificar las voces en nuestras vidas. David pudo derrocar al gigante porque David no escuchó la voz de Goliat. David no estaba en sintonía. Cuenta la historia que vino este hombre llamado Goliat, que era muy alto, tenía 3 metros de estatura, y dice que se levantó y desafió al ejército. Dice que salía todos los días y salió por el orden de 40 días diciendo, ¿quién? Deme un hombre que pelee conmigo. Yo quiero una persona que pelee conmigo. Atrévanse a darme un solo hombre. Y cuenta la historia que ellos escucharon y tenían mucho miedo. Cada vez que el hombre salía, ellos sintonizaban la emisora de Goliat. Y ellos comenzaron a escuchar sus palabras. Y se turbaron de miedo. En cambio, David era un hombre que escuchó la voz de Dios y nunca sintonizó a Goliat. Nunca entendió. Dios siempre nos está hablando. Diariamente Dios nos habla. Este cuento de que la gente dice, Dios a mí no me habla, eso es mentira. Déjame decirte que Dios te habla a cada instante de tu vida. Dios te habla, a través de la creación te habla. Ayer yo estuve en Yaritagua porque me invitaron a predicar en una iglesia y estuvimos allí, y cuando estaba, José me llevó a la Plaza Bolívar, para que usted vea que mi esposo sí me saca a pasear. A la Plaza Bolívar de Yaritagua, porque me dijo, mira, tienes que tomarte esta chicha que es muy famosa. Ah, ok, vámonos. Dije, bueno, Señor, que no me caiga mal y no sea una trampa del enemigo. Entonces, me tomé la chicha, pero lo que más me impactó de esa plaza es las guacamayas, ahora, las loras. Demasiados loros. Hermoso, yo amo los loros. Y entonces yo veía los loros y caminé por la plaza y él empezó a predicarle a un niñito allí de la calle y yo comencé a caminar y a mirar y a hablar con Dios acerca de esto, porque me hablaba Dios allí. Dios habla a través de su creación. Dios habla a través de una canción. ¿A cuántos Dios les ha hablado a través de canciones? Que Dios te ministra, te llena. Cuando tú ves a estos chicos cantando aquí, tú dices, es que me provoca llorar, o lloras, porque sabes que Dios te está fortaleciendo a través de canciones. Dios habla a través de su palabra. Es otra cosa, si tú ese día no escuchaste, no viste y sentiste que Dios no te habló, busca la Biblia. Si tú lees la Biblia todos los días, Dios te va a hablar a través de la Biblia. Abres la Biblia, lees un versículo y seguramente Dios va a estar allí en ese versículo hablándote. Dios habla a través de nuestras autoridades, a través de nuestros líderes, a través de nuestros pastores. Dios habla. Hoy Dios te está hablando a ti. Hoy Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Aprende a sintonizar mi voz. Quiero que me escuches. De ahora en adelante quiero que sintonices mi voz todas las mañanas, antes de cualquier radio, porque yo te voy a direccionar día a día. Amén. Entonces, Dios es un Dios que siempre nos está hablando. El problema es que a veces no nos gusta escuchar la voz de Dios. El problema es que a veces no nos quedamos y no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y hay otra manera con la cual Dios habla y es allí a nuestro corazón. Yo no sé si usted ha sentido la voz de Dios, no una voz audible, una voz en su corazón, que usted cree que es su voz, pero déjeme decirle que es Dios. Dios le habla a usted. Cuando usted se queda en silencio y ora y dile, Señor, dime qué voy a hacer, y Dios te dice, métete por este lado. Yo no sé si a usted le ha pasado, métete por esta calle. Y no te metiste y te atracaron en esa calle y tú dijiste, cónchale, no escuché la voz de Dios. Eso es la voz de Dios. Cuando Dios te dice, mira, no te conviene esta persona. Esta persona es una persona tóxica, no andes con ella. Y tú escuchas la voz de Dios, pero la desventaja de la voz de Dios es que la voz de Dios la podemos apagar.
Porque como es como una sintonía, yo puedo decir, no me interesa este dial. Y me voy para el otro. Me voy para el dial que yo quiera. Se me olvidó cómo es que dice esa canción. Y no te voy a dejar. Ajá, yo la acordé. Ajá. Si me la sé por culpa de Gaby Terán, que tengo que escuchar su programa de radio, entonces ella pone esa música. Ok. Entonces, en una oportunidad, fíjate algo, en una oportunidad le preguntaron al doctor, a Paul Yonggi Cho. Paul Yonggi Cho es el médico ahora, el predicador o el pastor con la iglesia más grande en el Oriente, con la iglesia más grande en... ¿Dónde estaba ubicada esa iglesia, Lucy? En Corea. Aquí está Lidia. Ajá. Era la iglesia de millones de personas. Y le preguntaron, ¿por qué tienes tanto éxito? Si tienes que decirle algo a un pastor para que tenga el éxito que tú tienes, ¿qué le deberías decir? ¿Cuál es el éxito? Y él le dijo, mi éxito, ¿sabes cuál es? Escuchar la voz de Dios y obedecerla. Dígale al que está a su lado, ¿quieres tener éxito? Escucha la voz de Dios. Pero dile, oye, pero obedécela. Lo importante es obedecer la voz de Dios, no escucharla solamente, sino obedecerla. Entonces, yo quiero hoy hablarle de algunas voces, de algunas malas sintonías que tuvo que tener David antes de llegar a vencer a este Goliat. Porque déjame decirte que te vas a conseguir en tu vida con un sinfín de sintonías. Dios no te va a decir, mira, es la 94.9, o te va a decir, mira, es la 92.9 porque es la cristiana. No, Dios no te va a dar una sintonía precisa. Dios te va a decir, aprende a sintonizar, aprende a buscarme en medio de todas las cosas, en medio de la creación. Entonces, la primera sintonía correcta que vamos hoy, incorrecta, que David tuvo que enfrentarse, la vemos en 1 de Samuel 17:28. Dice así: y oyéndole hablar Eliab su hermano, con ellos, ya va, voy a leerla de aquí. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor, con ellos, con aquellos hombres, se encendió en ira en contra de David y dijo, ¿para qué has descendido hasta acá? ¿Y a quién has dejado en aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. La primera voz que David se tuvo que enfrentar fue la voz de su hermano. A mí me impresiona esto porque David fue a la batalla, ellos estaban frente a la batalla, los hermanos de David. Le voy a contar para que entiendan el contexto. Estaban los hermanos en el ejército, estaba allí el rey Saúl y estaban los hermanos en el ejército. El ejército de Israel contaba con los jóvenes del pueblo, pero David no estaba capacitado para estar en el ejército de Israel, porque David era pastor de ovejas. El papá de David lo tenía cuidando ovejas porque era más chiquito, porque era pequeño, no tenía cuerpo, porque efectivamente al ejército se llama gente corpulenta, ¿verdad que sí? Gente fuerte, gente, ¿sabes? Gente que tiene imagen o tiene un estereotipo de alguien fuerte. Los ejércitos tienen personas fuertes. Hay ejércitos que estamos viendo nuevos que no tienen personas fuertes, pero de verdad no entiendo por qué. Pero los ejércitos tienen personas fuertes, ¿verdad que sí? Entonces, estos hijos de Isaí estaban allí, que eran los hermanos de David, y dice que el papá de David, él le dice, ve al ejército, ve allá y le llevas comida a tus hermanos. Escúcheme bien, présteme atención aquí. Escúcheme que estoy viendo gente que está con los celulares en la mano. Y los que están con los celulares en la mano en este momento no están sintonizando la voz de Dios. Bueno, si están grabándome es otra cosa. Fotos también acepto. Ok. Pero ese cuento está en Facebook, en Instagram. El día de la actividad de mujeres le dije a una muchacha que estaba por allá, que me senté a su lado. Ella no sabía que yo era la próxima predicadora que venía. Y ella estaba pura en Instagram, hizo transferencias en el Banco Venezuela, tuvo en Instagram. Y yo le dije, le dije, mi corazón, si prestas atención, seguramente Dios te va a hablar. O sea, sí. Se puso brava conmigo. Sí, deberías escuchar.
no me paró, o sea, estaba tan brava. Después yo me paré y me vine a predicar. La tenía así. Diría, Dios mío, no vuelvo más a esta iglesia. No sé si volvió. Pero lo que les quiero comentar es que quiero que me presten atención. Amén. Sintonicen en estos momentos Red Vida Internacional, predicadora. Eli del Agüero, listo. Seguramente Dios te va a hablar. Ok. Resulta que Isaí mandó a David a darle comida a sus hermanos, porque sus hermanos estaban en la batalla, supuestamente peleando contra esos filisteos. Y cuando David escucha que Goliat está amenazando al ejército de Israel. Y David dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a las filas del ejército de Dios? ¿Quién es este? Y dice, yo voy a pelear en contra de él. Pero estaba el hermano de él, no me quiten el versículo de la pantalla, estaba su hermano, y cuenta la historia que su hermano se molestó. Su hermano se molesta como cualquier hermano se puede molestar. Dice, y oyéndole a Eliab, su hermano mayor, yo me he molestado mucho con mi hermano menor, y me he molestado cuando él hace cosas que está en peligro de extinción. Cuando mi hermano está en peligro, yo me molesto con él. Y digo, ¿por qué estás haciendo esto? Yo recuerdo que cuando estábamos pequeños, en una oportunidad, estábamos se reventó un tubo de agua por mi casa, y eso era esos tubos gigantes, y yo estaba ahí metida en ese tubo, y cuando yo veo que él viene, y que se está bañando con sus amiguitos, yo me molesté con él. Yo le dije, ¿qué haces aquí? No quiero que estés aquí. Y él me dijo, me quiero bañar, y yo no, y yo bañándome. Pero yo me molesté con él porque tenía miedo de que le pasara algo. Y yo sé que seguramente Eliab se molestó con su hermano porque porque tenía miedo de que le pasara algo. Y dice que le dijo, se encendió en ira contra su hermano y le dijo, ¿para qué has descendido hasta acá? ¿Para qué viniste? Pero allí se le salieron algunas raíces de amargura que tenía en contra de él. ¿Y a quién has dejado? ¿A quién le dejaste las ovejas? ¿A quién? ¿Por qué te viniste para acá? Abandonaste las ovejas. Yo conozco tu soberbia y tu malicia. Tú has venido para acá para vernos cómo nos derrotan, para burlarte de nosotros. Seguramente David era burlista. Y le dijo, yo te conozco. Entonces la primera voz que el rey David tuvo que en ese entonces era un pastor de ovejas, tuvo que reconocer, tuvo que sintonizar, fue la voz del rechazo. Diga conmigo, la voz del rechazo. La voz del menosprecio de su hermano. La voz del entender, de ver que las cosas no estaban bien, que no todo el mundo lo veía como él se veía. Porque él dijo, yo peleo contra ese ejército, yo voy y peleo contra él. Pero él dijo, no, hubo alguien que lo vio diferente. Hay voces que tú tienes que reconocer. Hay voces de rechazo en la gente que tienes que aprender a identificar. Hay voces de gente que no te van a generar beneficios. Te van a generar rechazo, te van a generar menosprecio. Gente que no va a creer en lo que tú crees. Gente que no va a entender lo que tú entiendes. Y gente que no entiende el llamado de Dios para tu vida. Esa voz del menosprecio es la voz de aquel que te dice, ¿qué haces tú en la iglesia todo el día? ¿Qué haces tú metido allá? Allá no vas a sacar nada bueno. O sea, la voz del menosprecio es decir, ay, tú y que ahora evangélico, tú y que ahora buscando de Dios. ¿Qué vas a estar buscando de Dios? Tú no puedes buscar de Dios, es una voz del menosprecio. Tú, por favor, pecador. Dígale que está a su lado, pecador, ¿qué haces aquí? Vuélvaselo a decir, pecador, ¿qué haces aquí? Hipócrita, dígale. Voz del menosprecio. Si ayer te portaste mal, ayer me gritaste, ayer hiciste esto. Esta voz del menosprecio la escuchamos y sobre todo son en nuestros familiares. Olvídate, la voz del menosprecio no la vas a escuchar de la gente que está afuera. La vas a escuchar de los que están adentro y son dolorosas. Yo la he escuchado. A veces he sido la voz del menosprecio para mi esposo. A veces él ha sido la voz del menosprecio para mí. Cuando estamos bravos somos la voz del menosprecio a ambos. Hemos tratado de trabajar en eso, pero sin embargo, en nuestra humanidad uno es la voz del menosprecio. Cuando te pones bravo con tu hijo le dices, tonto. Y eso es algo que no se debe decir, pero se lo dices. ¿Es así o no es así?
Somos voces de menosprecio. Sin embargo, siempre la gente va a estar allí para hablarte, para decirte cosas negativas. El problema es si tú quieres vivir con esa voz encima, si tú quieres sintonizar y obedecer a esa voz. Esas son cosas que tenemos que trabajar. Pero lo que más me impacta es cómo David le respondió a él. Le dijo así. Mira lo que David le dice en el versículo 29. David se apartó y lo ignoró. Versículo 29. David respondió, ¿qué he hecho ahora? ¿Esto no es mero hablar? ¿Qué he hecho yo ahora? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta ante antes. ¿Qué he hecho yo, pues? ¿Qué he hecho yo? Yo estoy aquí normal. ¿Qué hizo? Diga conmigo la ley del hielo. Entonces, para esa voz, ¿qué tenemos que hacer? Diga conmigo, ignorar. Hay voces que tenemos que ignorar. Hay voces que tenemos que sacar de nuestra vida. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender en esta mañana es que tan importante es escuchar la voz de Dios como tan importante es reconocer la voz del diablo. Tan importante es escuchar la voz de Dios como tan importante entender cuál es la voz de Satanás y ignorarla. Hay dos voces que tenemos que identificar en nuestras vidas. ¿La voz de quién? De Dios. ¿Y la voz de quién? De Satanás. Hay voces que tienes que aprender a ignorar. En una oportunidad, una persona me dijo, pastora, me voy de la iglesia. Y yo le digo, sí, ¿por qué te vas? Porque oré a Dios y Dios me dijo que me fuera. Y yo le digo, ¿y para dónde te vas? No, Dios me dijo que no me congregara. Entonces, me parece que está así la cosa. Hay que decírselo a la gente, papito, estás mal sintonizado. Definitivamente estás mal sintonizado. Porque la voz de Dios tiene un filtro y es su palabra. Dios nunca te va a decir algo que esté en contra de su palabra. Dios nunca te va a decir, vete de la iglesia y déjate de congregar. Dios nunca te va a decir eso. Es más, ¿quieres que te diga algo? Dios nunca te va a decir que te vayas de la iglesia. Eso no es de Dios. Dígale que está a su lado, irse de la iglesia no es de Dios. Es que Dios me dijo que se cumplió el tiempo. ¿Sabes qué? Eso no es de Dios. Yo lo entendí después de haber ido de iglesia en iglesia. Entendí que escuchaba muchas voces. Escuchaba la voz de mi orgullo, escuchaba la voz de mi soberbia, escuchaba la voz de mi herida, escuchaba voces. Y yo sé que los que se han ido de iglesia aquí en iglesia han entendido que muchas veces se fueron por inmaduro, muchas veces se fueron porque no estuvieron de acuerdo y es por su orgullo. ¿Quiénes entienden eso igual que yo? Levanten su mano. Qué bueno que están arrepentidos. Siémbrense en vida y den fruto. Y permítanle a Dios que sea Él el que trabaje su vida. ¿Amén? ¿O ayayay? Entonces, la voz del enemigo siempre va a traer confusión. La voz de Dios siempre trae dirección. Diga conmigo, la voz del enemigo trae confusión. La voz de Dios trae dirección. La voz del enemigo siempre va a traer condenación. Siempre. La voz de Dios siempre te va a afirmar. Siempre te va a traer afirmación. He aprendido que el enemigo te llama por el nombre de tu pecado. Y he aprendido que Dios, conociendo tu pecado, te llama por tu nombre, por el nombre de tu propósito. Dios nunca te va a decir pecador, ven acá prostituta, mira arrastrada. Jamás. Es que escucho que Dios me dice arrastrada. Es que escucho que Dios me dice pecadora. Es que sí lo siento. ¿Qué voz estás escuchando? Es que cuando voy a la iglesia y Sara dice, levanta tu mano, y los muchachos dicen, levante tu mano, yo digo, escucho una voz que me dice, qué sucias manos vas a levantar. Ese es Dios diciéndome eso, pastora.
¿Qué voz es esa? Diga conmigo, la voz de Satanás. El enemigo te dice diariamente que eres esclavo del pecado. Dios te dice diariamente que eres su hijo y que eres libre, que te hizo libre en la cruz del Calvario. Amén. El enemigo quiere hablarte diariamente de tu pasado. Dios te quiere hablar diariamente de tu futuro. Ese es Dios. Esa es la voz de Dios. Cuando comienzas a decir, no, y te acuerdas aquel día cuando pecaste o cuando abortaste, ¿te acuerdas aquel momento? Identifica, diga conmigo, no debo sintonizarla. Dios te va a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar más hijos. Te voy a hacer maravillosamente exitoso. Dios te va a levantar increíblemente. Entonces, el enemigo siempre nos hace creer que somos cobardes, que no vamos a poder seguir adelante. Dios siempre te va a llamar como valiente. Hay una historia en la Biblia que es la de Gedeón, y a mí me gusta esta historia porque cuenta la historia, y si puede la buscan, yo no sé si los muchachos me la buscaron. Cuenta la historia de Gedeón, que Gedeón estaba allí arando, estaba haciendo algunos trabajos en un lagar, pero estaba lleno de miedos y temores, estaba escondido, haciendo unos trabajos. Y Dios le dijo, Gedeón, varón esforzado y valiente. Y otra vez lo vuelve a llamar, Gedeón, esforzado y valiente, te estoy llamando a ti. Y él no identificaba que era con él la cosa, porque si estaba asustado, con mucho miedo. Y Dios le dice, varón esforzado y valiente. ¿Sabes por qué? Porque Dios te llama con el nombre de tu propósito, de tu futuro. Dios nunca te va a llamar por el nombre de tu fracaso, por el nombre de tus miedos, de tus temores. Dios no te está llamando con el nombre que tienes hoy. Por eso es que Jesús siempre cambiaba los nombres. Dios nunca le dijo a Gedeón, cobarde, ¿qué haces escondido en ese lugar? Siempre lo llamó como un valiente. Por eso es que cuando llamó a la campesina Esther, no la llamó como campesina, la llamó como reina. Por eso es que cuando llamó a David, lo llamó como rey y era pastor de ovejas. O sea, Dios te llama por el nombre de tu propósito. Dile al que está a tu lado, ¿cómo Dios te dice? Es importante sintonizar frecuencias. Ay, es que todavía no escucho cómo Dios me llama. Si todavía no sabes el nombre de tu llamado, comienza a sintonizarlo. A mí me costó años sintonizar el nombre de mi llamado, porque escuchaba muchas voces. Pero hoy en día yo sintonicé el nombre de mi llamado. Y cada vez que estoy en peligro, digo, Señor, no he cumplido el propósito eterno tuyo en esta tierra. Porque tú me llamaste para brillar, para vencer, para ser famosa, para exaltar tu nombre. Yo sí creo para lo que Dios me llamó, pero me costó creerlo. Pero estoy caminando en pro de ese llamado. La segunda sintonía incorrecta, y lo pueden poner en pantalla, segunda sintonía incorrecta, está en 1 Samuel 17, 38 al 40. Primera de Samuel 17, del 38 al 40. Dice así: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia los filisteos. Se me fue la hora, me quedan 10 minutos. Wow.
esta parte de la historia es muy cómica porque David le dice a Saúl, ¿sabes qué? Yo voy a pelear contra ese filisteo. Yo voy a pelear contra él. Y el rey le dice, ¿tú eres capaz de pelear contra él? Sí, yo soy capaz. Entonces Saúl tuvo miedo y dijo, no, pero vamos a hacer algo. Yo te voy a dar mis vestiduras porque con mi armadura es que tú vas a ganar esto. Y dice que lo llamó y le buscó y le empezó a poner el casco y le comenzó a poner las vestiduras. Y le voy a decir más o menos, el rey Saúl medía aproximadamente 2 metros y David medía aproximadamente 1,50. O sea, que quiere decir que la parte de acá, el pectoral le llegaba ¿hasta dónde? Imagínense a este hombre caminando con todo este peso encima, no lo podía soportar. Entonces, pero Saúl le decía, yo quiero que te pongas mi armadura, porque solamente colocándote mi armadura, esa es la forma que tú vas a vencer a este gigante. Lo que me impresiona de esto es que David sintonizó eso, porque se la puso, él se puso la armadura del rey. Pero cuando estaba dentro de la armadura se dio cuenta que no le pertenecía y dijo, no, yo con esto no voy a poder. Yo prefiero irme y agarró su onda, agarró sus piedritas, agarró sus cosas y dijo, yo prefiero seguir con esto y hacer lo que voy a hacer con la piedra que voy a hacer. Entonces resulta que Saúl no quiso, pero sin embargo David no le tomó en cuenta. La segunda voz que nosotros tenemos que identificar es la voz de la comparación. Diga conmigo, la voz de la comparación. La voz de la comparación, ¿por qué? Porque el rey Saúl quiso compararlo con él. Y le quiso decir, para tú ganar esto, tú vas a trabajar así como yo trabajo. Tú vas a hacer las cosas como yo las hago. Diga conmigo, tú vas a hacer las cosas como yo las hago. Yo no puedo hacer las cosas como tú las haces y tú no las puedes hacer como yo las hago porque cada uno de nosotros somos originales. Y por ahí hay un dicho que dice, naciste original, no mueras como copia. ¿Verdad que sí? Todos tenemos una huella, todos tenemos algo que Dios nos dio. Hay algo que Dios te dio, yo no puedo quererme parecer a alguien. Mira, hay gente que me dice, pastora, pero ¿por qué tú no predicas como Yesenia Ten? ¿Saben quién es Yesenia Ten? Una tipa que parece una metralleta. De verdad la admiro. No sé de dónde saca tanto aire. He intentado, a veces me pongo a escucharla para... no, mentira. No puedo predicar como Yesenia Ten. No puedo cantar como Marcela Gándara siquiera. Imagínense que las niñas de aquí quisieran cantar como Christine de Clairo. No pueden. Porque Dios le dio una voz única. Dios te da cosas únicas a ti. El problema es que siempre el enemigo quiere compararte y quiere que tú trabajes en el tema de la comparación, en ser igual a otros, en ser igual a la esposa de aquel empresario para que tu esposo tenga éxito como empresario, en ser igual a aquella mujer, en ser igual. Hay cosas buenas que hay que imitar, porque el apóstol Pablo dijo, sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo. Pero una cosa es que tú imites lo positivo y una cosa es que tú seas la copia de alguien. Nosotros le hemos dicho a nuestros predicadores, nosotros no queremos que ustedes prediquen como nosotros. Imagínense la pastora Kelly hablando como yo. ¿Verdad que no le combina? A mí tampoco me combina hablar como ella. Bueno, mi amor, sé que... Ajá, sí. No me combina. Entonces, hay cosas para las cuales nacemos y no tenemos que compararnos con nadie. Esta voz de la comparación siempre viene, y sobre todo a los jóvenes, a esos que quieren parecerse a la divasa, a esos que quieren parecerse... Por favor, traje a mis hijos para que estén aquí a mi lado. ¿A quiénes se quieren parecer a la gente? ¿Cuál youtuber? Háblame del de colombiano, que es muy famoso. A Villalobos. A Villalobos. Se quieren parecer a Villalobos porque tú has visto a Sebastián Villalobos. ¿Ustedes saben quién es ese tipo? Porque según ellos es el más famoso del mundo. ¿Quiénes conocen a Sebastián Villalobos?
Ajá. ¿Vieron? ¿Quiénes conocen a Cristo? Siempre gana Cristo. Ok. Entonces, la buena noticia que yo te quiero dar a ti es que hay una armadura que Dios te va a dar. Que hay una armadura que Dios te dio. De repente son piedras. De repente son esas pequeñas piedras, 5 piedras eran, ¿verdad? Una onda. Y de repente la armadura de Saúl era una tremenda armadura. Pero de repente con esas piedras vas a conquistar. No vas a tener el carro último modelo, en toda tu vida no lo vas a tener. Porque de repente Dios no determinó que tuvieras un carro, porque si tenías el carro te ibas a ir para el infierno. Entonces Dios prefirió que anduvieras en una motico. Pero con esa moto, esa es la armadura que vas a tener para conquistar escenarios. Dios te da una armadura. Y lo mejor de todo que te quiero decir es que la armadura que Dios te da es para tumbar a tu gigante. Que no hay gigante que se pueda levantar en tu contra la armadura que Dios te da. Porque si Dios te da esas piedras, hay una piedra del tamaño de la cabeza de tu gigante. Dígale al que está a su lado, Dios te dio la piedra del tamaño de la frente de tu gigante. Ay, es que yo quiero predicar como predica tal persona, es que yo quiero orar como predica tal persona. Pastora, ore usted, porque si usted ora, mire pastora, de verdad Dios me responde. No, Dios te dio la piedra a ti. Dios me dio a mí la piedra para lo mío y a ti te dio la piedra para lo tuyo. Hay cosas que tú tienes que conquistar, gigantes que tú tienes que pelear, que yo no tengo que meterme allí. ¿Tienes miedo? Tienes que vencerlo. Ese es tu gigante. Pastora, ora por mí para que el Señor me ayude en la finanza. Ese es tu gigante financiero. Dios te va a dar la estrategia. Es importante que dejemos nuestra propia huella. Es importante entender que caminamos sobre nuestra propia gracia, ¿amén? Y la tercera sintonía incorrecta la conseguimos en 1 Samuel 17:42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿El filisteo era quién? Goliat. Vamos a leerlo en la traducción en Linel. Y cuando Goliat miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio, o sea, el hombre era racista, y de hermoso parecer. Y dijo, este catirito, Y dijo el filisteo a David, es que yo les voy a decir cómo era David, cuando lo describe la Biblia. ¿Dónde está? Yo lo acabo de ver por aquí a David. Ay, Dios mío, ¿dónde estará mi David? Por aquí, el de la Biblia, aquí está. Allá está, este que está aquí. ¿Tú eres David? Párate. Sí, tú mismo. Así era David, igual, así, ¿verdad que sí? Así era. Date una vueltica para que los demás lo vean, por favor. Ajá, ese es David. La vueltica de la victoria, ese es David. Desde que yo lo vi a él, fíjate algo, desde que yo lo vi a él en la iglesia, el primer día yo dije, es David, de verdad. Es impresionante, o sea, tiene un corazón hermoso también. Y cuando el filisteo miró, cuando Goliat miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Imagínense las voces que soltó. Lo maldijo por sus dioses. O sea, David, el Goliat es la tipología del diablo. Satanás, lo único que tiene grande es su boca. Lo maldijo por sus dioses. Yo les voy a explicar, antes de esa historia, no hay una historia donde Goliat haya ganado. Ni siquiera había aparecido en el escenario. Pero siempre amenazaba, bocón. Por eso es que yo no creo en los hombres bocones. Esos que son así, bueno, yo sí. Yo digo, Señor, mira, mándale a alguien que le dé. Porque es que si tú se lo mandas, se le va a caer. Lo digo con toda verdad, se me sale aquí muchas cosas feas. Bueno, sí, a veces oro así, sobre todo cuando los tengo en terapia, ¿no?
que yo veo que son malos con sus esposas. Yo digo, Señor, mira, solamente te pido que le den en esa boca, mándaselo. Mándale a alguien. Mira, un hombre bocón le dan un solo mamonazo y llega mansito después. Se acomoda, la distorsión cerebral vuelve en su etapa. Ok. Seguimos. Entonces dice, yo sé que se ríen porque están identificando hombres. Dice que lo maldijo. Dice, y dijo el filisteo, ven a mí, soy un perro, y maldijo David por sus dioses. Y dijo luego David a Goliat, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Diga conmigo, la voz de la intimidación. Esa es la voz que usa Goliat contigo. Esa es la voz que usa tu problema contigo. ¡Ay! Cáncer. Cáncer. Tienes cáncer. ¿Sabes qué significa el cáncer? Voz de la intimidación. En una oportunidad recibí una llamada telefónica, hice una liberación en la madrugada por teléfono. Y parece mentira, para que ustedes vean cómo es el enemigo y cómo son los espíritus de venganza, que esa madrugada tuve 2 horas por teléfono allí, hice la liberación. Al otro día en la mañana recibo una llamada de un hombre que me dice, señora Elinel Agüero, le habla el coronel, el comandante no sé quién, lo estoy llamando desde Carora, Estado Zulia. Carora, Estado Zulia. Inmediatamente eso me extrañó la cosa. El hombre hablaba colombiano. Carora, Estado. Yo le dije, ¿será Carora, Estado Lara? Ajá, Carora, Estado Lara, me dice. Ok. Mire, el hombre me dice, hay un sicariato que está destinado a su vida. Sé dónde viven sus hijos. Yo sé dónde estudian sus hijos. Me dijo todo. Todo. La voz de la intimidación. Y me dijo, ¿usted sabe qué significa que pidieron su cabeza? Esa fue la palabra que él utilizó. Y yo le dije, inmediatamente, yo lo único que sé es que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Ni nadie que se levante en contra de los hijos de Dios. Así que en el nombre de Jesús yo te reprendo. Y le colgué la llamada. La otra parte de la historia no era tan valiente. Cuando le colgué comencé a temblar. Y dije, ay Dios mío, me están buscando para matarme, pero ya había declarado la palabra. Y se pone bravo el matón conmigo. Llamé a Diover. Diover, por favor, Diover, me llamaron desde este número. Y como el que le había hecho la liberación era la hija de un 6 CPC, lo llamo al otro día y le digo, hola, ¿cómo estás? Y él, no, pastora, bien, gracias, agradecido, pastora, ya estamos bien, pastora, mire, de verdad, disculpe molestarla, no, tranquilo, pastora, bueno, chao, no, es que yo soy la que te estoy llamando a ti ahora. Ah, dígame, pastora. Yo, mira, recibí una llamada, y me dice, deme el número. Cuando lo rastrearon, se dieron cuenta que venía desde San Felipe, desde la cárcel. Me dijo, pastora, no le pare a eso. Pero sin embargo, eso hace dudar a uno, ¿verdad que sí? Porque la voz de la intimidación te hace dudar. Si hay una particularidad que tiene la voz de la intimidación es que te hace dudar, porque el diablo te quiere paralizar, el diablo te intimida. Y hay una verdad que hoy quiero que usted se la lleve en su corazón. El diablo nunca le ha ganado a nadie. La Biblia dice que está vencido. Hace 2000 años Jesús lo venció en la cruz del Calvario. En otras cosas, es un perdedor, está vencido. Él no le ha ganado a nadie. Quiere decir que no te va a ganar a ti. Así que usted le puede decir, ¿sabes qué, Satanás? Cuando venga a intimidarlo, tú no le has ganado a nadie. Así tú tiembles después, como yo temblé ese día. Porque uno dice, ay, si le digo eso y después, ¿qué me va a hacer? Dígaselo.
que tiene un Dios que lo defiende. Él no le ha ganado a nadie. Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda la congregación de Jehová que no se salva con espada y con lanza, porque Jehová es el de la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Denle un fuerte aplauso a su Dios, a ese Dios que te entrega el enemigo en tus manos. Yo no sé cómo se llama tu Goliat, pero lo que sí sé es que Jehová de los ejércitos, el dueño de la batalla, ¿sabes qué? Él es el que pelea la batalla y la gana. Él es el que pelea la batalla. Te entregó al enemigo en tus manos. Le cortarás la cabeza y se la comerán las aves, se le comerán las bestias, porque Dios te llamó a vencer. Dios te llamó como poderoso gigante. Iglesia, el enemigo no quiere que tú sepas esta verdad. El enemigo tiene terror y temor de que tú hayas venido hoy a escuchar esta verdad. Porque cuando una iglesia se levanta entendiendo que es un David delante de un Goliat, ¿sabes qué? No hay enemigo que valga. Así que este es el tiempo de levantarse. Este es el tiempo de identificar a los Goliat en nuestras vidas. Este es el tiempo de identificar a esos gigantes que se han levantado. A ese gigante que se llama miedo. A ese gigante que se llama enfermedad, a ese gigante que se llama pobreza. Yo no sé cómo se llama tu gigante. Yo no sé si estás frustrado en este país. Yo no sé si te sientes mal en este país. Pero sabes que tú eres un David en este país. Tú eres un David que tienes una espada, que tienes una lanza, que tienes jabalina. Tú eres un David que tienes algo para pelear en contra de aquello que se ha levantado a desafiar a Venezuela. Venezuela ha tenido un Goliat que le ha hablado durante años. Venezuela ha tenido gente que le ha hablado mal, gente que te dice vete del país, aquí no vas a prosperar. Pero sabes, Dios está aquí contigo. Amén. Dios está contigo. Colóquese de pie y levante su mano derecha. Y diga: Señor, dame las fuerzas para pelear. Ayúdame a identificar, Señor, las voces. Yo quiero que agarre sus dos manos, haga así. 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 Que pueda meter golpe. Cierre sus ojos. Y quiero que usted visualice su gigante. ¿Cómo se llama tu gigante? ¿Quién te está amenazando? ¿Te está amenazando la muerte, sabes? Percibo que hay gente que lo está amenazando la muerte. ¿Quién te amenaza? ¿Te está amenazando la escasez, el futuro? ¿Quién te amenaza? Yo quiero que tú a ese gigante le digas: tú hoy vienes contra mí. Pero dígaselo con fuerza y con convicción. Así el gigante, ya va, usted lo va a decir cuando yo lo diga, pero usted lo va a decir con fuerza y con convicción. Diga conmigo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado por meterte conmigo. Jehová te entregará hoy, te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy tu cuerpo a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Daré hoy tu cuerpo al infierno, y todo el mundo sabrá
que tú eres mi Dios, que yo tengo un Dios. Y toda esta congregación sabrá que nadie se salva con ejércitos, porque Dios es el Señor de la batalla, el que me va a entregar a mi enemigo en mis manos. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor.